Bienvenidos a este tercer episodio de Illuman Podcast. Yo soy su host Mauricio Valdés y pues bueno, el tema de hoy está interesante y es un tema que planeé primero hace como 7 meses para el canal de YouTube. Fue de los primeros videos que grabé. Me acuerdo que cuando empecé el canal grabé los primeros 4 videos el mismo día, entonces fueron como los 4 videos iniciales y hablaba un poquito de temas más técnicos de coaching para explicar pues temas sobre coaching no directivo, para explicar metodología, para explicar cosas así. Después ya fui metiéndole al canal de YouTube un poquito más de variedad, un poquito más de ejemplos prácticos, un poquito más de herramientas que se utilizan en coaching que te pueden ayudar en la vida, etcétera, ¿no? Ya llegaremos a ellos en este podcast. Vamos a hacer un podcast por cada tema. Aquí en este podcast te platico más o menos pues cómo se me ocurrieron las ideas, para qué los hacía, los explico de otra manera, por si lo estás escuchando nada más en el podcast, pues puedas entender de qué se tratan estos temas y simplemente pues es un formato diferente que me está gustando cada vez más. Acuérdate de entrar a www.illuman.com, donde vas a encontrar mucho contenido sobre coaching no directivo en el podcast, en artículos escritos, en los videos de YouTube, incluso los videos en Facebook, que también están diferentes los formatos, y la idea es pues que más gente aprenda sobre coaching de la forma que más le guste o más le convenga, y yo trato de adaptarme a la mayor cantidad de formatos. Es complicado, pero bueno, estamos haciendo lo que se puede. Hoy vamos a hablar del método socrático en el coaching no directivo y es súper interesante. Creo que es un tema y aquí me voy a poder extender un poquito más de lo que lo hice en el video de YouTube. Aparte, ese era de los primeros que grababa, entonces estaba un poco más nervioso, pero se me hace un tema muy, muy interesante porque pues bueno, mucha gente que habla de coaching proyecta una imagen muy de éxito, muy de temas así como más de moda. Entonces pone como motivación barata o pone pues muchas cosas muy esotéricas o muy espiritualistas y cosas así medio raras, que no es que esté en contra de todo eso, simplemente pues creo que no son la base ni el fundamento alrededor del coaching. Entonces yo lo que trato de hacer aquí es explicar pues las bases reales y las influencias que ha tenido el coaching en otras disciplinas, ¿no? Y la primera y más antigua influencia que tuvo el coaching no directivo es Sócrates. Entonces, ¿quién era Sócrates? La verdad es que pues no conozco tanto, no es una clase de filosofía esta. Lo único que pues en lo que me he enfocado a aprender es en lo que influyó en el coaching. ¿Qué hacía Sócrates? Bueno, voy a tratar de explicarlo más que sé, ¿no? Sócrates tenía pues el método socrático, que no le llamaba método socrático en aquella época, pero ahora se le conoce como método socrático, que era la mayéutica. Y lo que él hacía era pues tratar de sacar la información de el que preguntaba. Él era conocido como un sabio. Y después, pues la gente venía a preguntarle cosas y él lo que hacía era ponerlos a pensar, devolverles la pregunta, pero él lo hacía con un poco de ironía, lo hacía con un poco de como que yo no soy experto. Él es el autor de la famosa frase "yo solo sé que no sé nada", porque era la postura que él ponía. Él se ponía desde un lugar, desde el que sabe eres tú, el que tiene la respuesta eres tú. Me preguntas, yo te regreso la pregunta. La gente le preguntaba sobre cualquier tema. Oye, pues ¿qué opinas de la república? ¿O qué opinas de la sociedad? ¿O qué opinas del matrimonio? Lo que sea, ¿no? Le preguntaban cualquier tema y él decía, pues ¿qué opinas tú? Y los ponía a pensar y sacaba la información de ellos y ellos pues generaba aprendizaje que venía desde el interior. Hoy se ha dejado un poco de lado porque pues la gente es un poco escéptica y dice, oye, ¿y eso qué? O sea, pues para que me hagas preguntas mejor me las hago yo. Si nomás me vas a regresar la pregunta, mejor me la pregunto yo y ya, ¿para qué te pregunto a ti? Probablemente muchos también le decían eso a él porque era medio, a veces hasta molesto. ¿Por qué digo que era molesto? Porque cuando tú no estás en un contexto adecuado para la reflexión y no sabes qué onda,
el hecho que tú le preguntes a un sabio algo y él te diga, ¿qué opinas tú? Pues puede ser que te ponga a pensar, pero también puede ser que te moleste, que digas, oye, pues te vine a preguntar a ti, ¿para qué me respondes con la pregunta? Para eso no venía ni la vuelta. Pero la influencia que tuvo en el coaching no directivo fue la de sacar la información de la persona que pregunta, pero en el coaching se hace en un contexto diferente, no se aplica el método socrático exactamente igual. El método socrático lo puedes aplicar en muchos lugares, en muchos contextos que no son contextos de coaching. El coaching, como ya lo hemos dicho en otros podcasts, tiene que ser no directivo, es decir, no dirigir. El cliente tiene que llevar el control. Y se puede usar el método socrático con un poco de ironía y eso puede hacer que no sea un proceso no directivo, que sí el coach dirija o el que aplique el método socrático dirija. Incluso el método socrático también se puede utilizar para negociaciones y todos sabemos que las negociaciones pues son procesos totalmente directivos, o sea, tú diriges, pues tratas de dirigir la conversación hacia donde quieres para poder ganar la negociación o para poder sacar mejor provecho de esa negociación. Entonces el método socrático se puede utilizar para muchas cosas, no solo para coaching. El método socrático no es sinónimo de coaching no directivo. Es una de las influencias que tuvo el coaching no directivo y es una de las técnicas que se utilizan, pero dentro de un contexto de coaching, dentro de un contexto que no dirige al cliente, dentro de un contexto en el que el cliente dirige el barco. Y te voy a poner un ejemplo para que no digas, oye, nomás me dices y no me lo explicas bien. Entonces, imagínate en una sesión de coaching, que ya hemos dicho el modelo Grow, lo dije en el podcast anterior, lo puedes escuchar en este mismo canal de podcast. Pues es la estructura de la sesión, ¿no? El cliente se pone un objetivo, el cliente explora todo lo que ya ha hecho sobre ese objetivo, reflexiona profundamente, después el cliente diseña opciones o lluvia de ideas y después sobre esa lluvia de ideas genera su plan de acción concreto para alcanzar el objetivo que se propuso. Si no hay objetivo, no hay proceso de coaching. Puede haber método socrático sin objetivo, sí. Si tú me preguntas cualquier cosa, ¿qué opino de cualquier tema? El aborto, ¿qué opinas del aborto? Yo te digo, ¿qué opinas tú? Pues estoy aplicando el método socrático, pero no estoy haciendo coaching. ¿Por qué? Porque tú me estás preguntando una opinión y ya. No estamos hablando de tu objetivo. Entonces, para que el método socrático sea aplicado dentro de un contexto de coaching o directivo, tiene que haber una estructura de coaching y tiene que haber un objetivo que el cliente se puso. Si el cliente se puso un objetivo y las preguntas que el coach le hace son relacionadas a lo que el cliente quiere platicar, porque el cliente es el que marca la pauta de lo que se platica. El coach solamente lanza la pregunta de qué quieres trabajar, qué objetivo quieres. Eso lo pregunta el coach. Después de ahí el cliente dice su objetivo y toda la sesión, toda la plática, toda la conversación tiene que estar enfocada a ese objetivo. Si la plática no está enfocada a ese objetivo o a otro objetivo que el mismo cliente cambie, es decir, que si la plática está enfocada a un objetivo que el coach propone, no hay proceso de coaching no directivo y se está aplicando el método socrático mal. Digo mal dentro de un proceso de coaching. No quiere decir que aplicar el método socrático en otras áreas esté mal. Puede estar bien y puede funcionar en una negociación y puede funcionar incluso en una conversación normal. Una plática que tienes con tus amigos en una fiesta, puedes dejar de opinar tanto y preguntarle su opinión a las demás personas, que a la gente le gusta que le pregunten su opinión y a la gente le gusta hablar. Y tú puedes escuchar y tú puedes preguntarle cosas sobre qué opina él, sobre qué piensa él de lo que se está hablando y probablemente funcione y sea algo bueno. Se estaría aplicando el método socrático para bien, pero no en un proceso de coaching. Entonces, creo que esto es lo más importante de este episodio, que entiendas que una de las primeras, o si no es que la primera influencia del coaching no directivo es Sócrates. Entonces, el coaching no directivo utiliza el método socrático de preguntas, pero no es lo único que hace el coaching no directivo. El coaching no directivo también tiene otras influencias que después hablaremos de ellas, como la fenomenología, como la psicología humanista, como el coaching deportivo con Tim Gallwey cuando escribió su libro El juego interior del tenis, que justo acabo de hacer un video de eso en YouTube. Es de los
de los más recientes, hoy que estoy grabando esto, porque acuérdate que estoy grabando esto de los primeros videos que grabé. Después me emparejaré y los grabaré pues la misma semana, ¿no? El tema del video de YouTube y el tema del podcast, pero ahorita estoy haciéndolos atrasados porque apenas voy empezando con este proyecto. Vamos a ver qué tal funciona. Y bueno, pues creo que eso era todo. Que tú veas cómo una de las bases, lo que decía al principio, que muchos luego meten tanta cosa que se confunde y que parece que coaching es todo. Y realmente coaching es una herramienta que te va a ayudar a reflexionar y a enfocarte. Digo, es una definición muy, muy básica, pero va por ahí. Va más enfocada a la reflexión tuya, a la reflexión del cliente y al enfoque que otra cosa. Entonces es que ¿en qué me va a ayudar? Si no me va a transferir conocimiento, si no me va a decir qué hacer. Muchos lo que hacen es, les da miedo, como que, ay, si no le digo nada qué hacer, pues bueno, va a pensar que no le estoy ayudando nada, y medio sutilmente meten ahí como siembran la idea de cosas, o siembran la idea de que tú puedes, o siembran la idea de la motivación, cuando realmente el proceso de coaching es un proceso de reflexión y de enfoque para que tú alcances tu máximo potencial. O sea, todo el conocimiento técnico y todas las capacidades y las habilidades que ya tienes las potencie, o sea, las lleve al máximo. Es como un deportista que tú sabes que es muy bueno, que tú sabes cuáles son sus capacidades técnicas, que tú sabes cuáles son sus habilidades futbolísticas o tenísticas o de fútbol americano, lo que sea, pero que un día lo ves jugar bien mal. Y luego muchos dicen, es que está en la mente. Pues sí, tal vez sí, y mucho puede tener que ver con que no está sacando el máximo potencial de sus propias capacidades. Entonces, cuando te lo explico desde un sentido del coaching, mucha gente dice, pues entonces no me ayudas en nada, no haces nada, porque si no me vas a decir qué hacer, ¿qué haces? Pues lo que se hace es potenciar tus capacidades, no nada más decirte, oye, es que tú puedes, es que tú lo tienes adentro de ti. Eso te lo puedo decir en un video de Facebook, eso te lo puedo decir en un podcast, pero en un proceso de coaching no es nada más decirte que tú puedes. Para eso mejor escúchame aquí y ya. No tienes que buscar un proceso de coaching para ti. Pero si lo que quieres es realmente potenciar tus capacidades, pues un proceso de coaching es algo que te puede ayudar mucho. Y en este episodio hablamos de cómo el método socrático influyó, y que te quede bien claro que se puede usar para otros contextos, pero no quiere decir que esté mal. Sin embargo, no es sinónimo. Preguntas de Sócrates, mayéutica, método socrático no es sinónimo de coaching, es una influencia, es una método, lo que es un método que se aplica en el coaching, entre otros métodos, dentro de un contexto no directivo. Y creo que con esa definición nos vamos hasta el siguiente episodio. Acuérdate de entrar a www.iluman.com. Hasta la próxima.